Hola, espero se encuentren bien. Veamos el ejercicio 295, numeral 16. Calcular la media aritmética de un trescientosavo y un 1150avo. Reiterando que la media aritmética o el término media diferencial es el valor que se encuentra en el medio de las fracciones propias dadas. 1/300 y 1/1150, a la izquierda y derecha respectivamente del valor x. Planteamos la ecuación como el mayor valor en magnitud, o sea, 1/300 menos x igual a x menos el menor valor en magnitud, 1/1150. Entonces, para despejar x, dejamos las fracciones a mano izquierda de la igual y la x a mano derecha de la igual. Despejamos la x pasando el 2 a dividir, lo que nos queda el punto medio, x, y procedemos a realizar la división entre 2 en cada fracción usando producto de extremos y medios. Entonces, 1/300 sobre 2 será igual a 1/300 por 2 más 1/1150 sobre 2 será igual a 1/1150 por 2. Realizando las operaciones nos quedaría x igual a 1/600 más 1/2300. En este caso, lo que haremos es separar en factores los denominadores para poder sumar. Entonces vamos a sacar como factor común 100. Lo que queda 1/6 por 100 y 1/23 por 100. Se escribe el mínimo factor común multiplicando 6 por 23 por 100. Y se amplifica cada fracción multiplicando por el factor adicional al denominador original con el que venía. En este caso sería 1 por 23 más 1 por 6 sobre la multiplicación de los factores, que sería 6 por 100 por 23, lo que daría el término medio diferencial igual a 29 sobre 13.800. Representamos la x y la equidiferencia gráficamente, donde 29 sobre 13.800 es el término medio diferencial pedido, y se encuentra a la misma distancia del valor 1 sobre 1150 a izquierda y 1/300 a derecha. Verificamos la equidiferencia planteada entonces. 1/300 menos 29 sobre 13.800 debe ser igual a 29 sobre 13.800 menos 1 sobre 1150. Para realizar las operaciones indicadas en tres fracciones, les propongo dos maneras similares. Primero descomposición en factores primos y luego por MCM. Empecemos con factores tomados. De los denominadores 300, los factores en el orden hallado son 2 al cuadrado, 5, 3 y 5. Para 13.800, 2 al cubo, 3, 5 al cuadrado y 23. Para 1150, 2, 5 al cuadrado y 23. Con esto lo que hacemos para el denominador común es una intersección y unión entre el grupo de los factores hallados, obteniendo, sin importar el orden de los factores, 4 por 5 por 3 por 5 por 2 y por 23, como el denominador final. Luego amplificamos los numeradores de acuerdo a los factores que se hayan adicionado al denominador original de cada fracción. Para la fracción al extremo izquierdo, 1 por 23 por 2. 29 no se amplifica por ser los mismos denominadores, los mismos factores originales. Y lo mismo para la fracción al extremo derecho. Entonces amplificamos la otra fracción por 4 y 3. Ahora lo haremos también a través del mínimo común múltiplo. Entonces, hallamos los factores comunes entre 300 y 13.800. Lo hacemos mediante división secuenciada hasta que lleguemos a 1. Con lo cual los factores hallados, 2 al cubo, 5 al cuadrado, 3 y 23, son el MCM. Lo mismo para 1150 y 13.800, encontrándose los mismos factores, o sea, el mismo MCM. Procedemos a revisar los denominadores y multiplicar por 1, pero escrito como fracción, usando el cociente o primer resultado que ya no fue común en los factores hallados.
O sea, para 1/300 lo multiplicamos por 46 y realizamos las operaciones indicadas a la derecha del igual y obtenemos la fracción 17/13.800. Realizamos lo mismo para 1/1150, lo multiplicamos por 12, se realizan las operaciones al lado derecho del igual y se verifica la equidiferencia, obteniendo 17/13.800. Verificadas las distancias iguales entre las fracciones dadas y el término medio diferencial, calculado 29/13.800. Gracias por su tiempo. Chao.